Sea bienvenido al siguiente video tutorial. Le saluda cordialmente el ingeniero Jorge Molinas, auxiliar de la enseñanza en redes de computadoras 2. Los objetivos presentes a desarrollarse en esta unidad referente a capa de transporte consisten en comprender el principio de funcionamiento de los protocolos TCP y UDP, reconocer los procesos de negociaciones para el inicio, la transferencia y final de datos en la capa de transporte, comprender la importancia de la capa de transporte en las redes de telecomunicaciones. Los tópicos a desarrollarse dentro de esta unidad serían una introducción a la capa de transporte, una introducción a los protocolos TCP y UDP, enfocarnos en lo que es la comunicación TCP, confiabilidad y control de flujo que están enfocados a lo que es TCP, comunicación UDP y cuándo utilizar TCP o UDP según las circunstancias. La capa de transporte sería aquella capa que está de modo superior a la capa de red o internet y que está por debajo de lo que es la capa de aplicación dentro del modelo TCP/IP. Nosotros podemos tener un conjunto de actividades o de comunicaciones en particular, las cuales son producidas por los usuarios, es decir, llamadas telefónicas, televisión vía IP, envío de mensajes o llamadas. Entonces esos datos se tratan de una manera especial que bajan de la capa de aplicación a la capa de transporte, y dependiendo de las circunstancias en las que éstas se deben de tratar, lo que hace la capa de transporte es trasladar estos datos entre las aplicaciones de los dispositivos de la red. Entonces, tomando como un resumen, la capa de red es aquella que se encarga de transportar o transferir datos mediante el establecimiento de una sesión de comunicación entre dos o más hosts, independientemente de la aplicación que tengan o del tipo de dispositivo que se use. Como en este ejemplo vemos que puede haber un teléfono, una televisión, una computadora o un teléfono celular. Las principales responsabilidades de los protocolos de la capa de transporte dentro de una red son las siguientes: rastrear las comunicaciones individuales entre aplicaciones de host, origen y destino. Eso se refiere a que cada segmento o dato correspondiente de cada comunicación debe tener un determinado identificador que permita dentro de la red localizarse y poder transmitirse adecuadamente para que no haya extravíos de los mismos, en el caso de que esto sea un servicio orientado a la conexión. Lo segundo es que debe haber también una división de los datos, ya que por lo general los datos son muy grandes, entonces estos convenientemente se deben de segmentar para su eficiente administración y posterior reunificación en los datos en segmentos de streams de datos en aplicación en el destino. Esto dependiendo del caso, si es orientado a la conexión o no orientado, lo que nos da a entender es que sea orientado a la conexión, entonces estos segmentos deben de reordenarse de una manera secuencial o adecuada, y en el caso que sea no orientado a la conexión, no necesariamente habría este requerimiento tan específico, digamos, ¿verdad? El tercer objetivo, o mejor dicho, la tercera responsabilidad es la de identificar la aplicación correspondiente para cada stream, es decir, tiene que saber si es un VoIP, si es IPTV, si es transferencia de datos, si se usa FTP o algún tipo de protocolo o aplicación específica. Ejemplo también puede ser HTTP. Las funciones de la capa de transporte, recordando nuevamente lo que vimos anteriormente, el rastreo de la conversación es que haya una identificación para cada una de estas y sea identificable dentro de la red a la hora de hacer el transporte de estos segmentos. La segmentación y su rearmado, dependiendo si es orientado o no orientado a la conexión, tiene su respectivo criterio y que pueda ser capaz de identificar la aplicación que se está usando en la capa superior inmediata.
para saber reconocer a qué tipo de aplicación corresponde. Este esquema que vemos aquí es lo referente al rastreo de las conversaciones. De modo intuitivo, se indica con colores de flechas distintas a cada tipo de servicio que se está aplicando. Por ejemplo, streaming de video, un VoIP, páginas web varias, mensajería instantánea y correo electrónico. Esos, por ejemplo, tienen su correspondiente identificación o mensaje específico en particular, lo cual se envía a través de la red o va por medio de un canal que es la salida de nuestro ordenador, por darle un ejemplo así. Entonces, estos mensajes tienen que llegar de forma adecuada a su destino y luego a ese destino nos debería dar nuestro correspondiente retorno, en caso de que la comunicación sea bidireccional, por supuesto. Esta parte del segmento o de la segmentación, como podemos ver, notamos que hay segmentos de distintos colores. Esto significa que van llegando en un determinado orden y esto, acorde al color que vemos en las flechitas, indica qué segmento va a cada punto, y en base al servicio, si es orientado o no orientado, podemos percatarnos de que estos segmentos van a sus correspondientes destinos. Entonces, al llegar a estos segmentos, dependiendo si orientado o no orientado a la conexión, tendría su correspondiente criterio para rearmar estos segmentos y recuperar la información útil. Lo que respecta a la identificación de aplicaciones, por ejemplo, cada color de estos, como podemos ver, puede corresponder a un protocolo distinto. Por ejemplo, la página web puede ser HTTP, el otro puede ser HTTPS. Tenemos lo que es un streaming, tenemos lo que es VoIP, tenemos lo que es mensajería y correo. Entonces, cada uno de estos tipos de aplicaciones tiene un identificador propio que ayuda a saber a qué tipo de aplicación corresponde. Lo que respecta a la multiplexación de conversaciones que hayamos visto en un caso anterior, ocurre que al tener en un dispositivo en particular o dentro de una red varios dispositivos que puedan realizar diversas comunicaciones, lo cual implica diversas transferencias o transporte de diversos tipos de aplicaciones, significa que la segmentación permitirá la posibilidad de multiplexar conversaciones. Esto significa que varias aplicaciones pueden utilizar la misma red al mismo tiempo. Y la segmentación lo que hace es facilitar el transporte de los datos mediante las capas de red inferiores. El tema referente a verificar errores se puede llevar a cabo en los datos del segmento para verificar si este se modificó durante la transmisión. Eso ya dependería del protocolo de transporte que se usa para que haga ese control de los segmentos. Pero este tema de la segmentación es importante porque al particionar los datos se logra de una forma u otra que todas las demás aplicaciones o informaciones puedan ir también por el mismo canal de la red, o en otras palabras ser transportados a través de la red. Entonces, al ser esto multiplexado, permite que todos puedan irse, que puedan ser manejados con facilidad esos segmentos. Lo referente a la confiabilidad en la capa de transporte, podemos ver que hay dos protocolos principales que van a ser objeto de nuestro estudio. El protocolo TCP es aquel que está orientado a la conexión, lo cual significa que a la hora de segmentar y de rearmar los segmentos correspondientes a los datos, este va a ser un control de que todos estos segmentos lleguen de forma íntegra y que se rearmen de forma secuencial acorde al número de identificador de llegada. Entonces, los ejemplos de aplicaciones que usan TCP son FTP, HTTP, SMTP y DNS. En el caso de UDP, está enfocado en lo que es transferencia de archivos o lo que es
mejor dicho, streaming o llamadas telefónicas. Entonces, como un ejemplo, podemos tener lo que es TFTP, se puede usar DNS y también se puede agregar lo que es VoIP. A su vez, estos protocolos de la capa de transporte tienen una relación con lo que es el protocolo IP, que es una capa inferior. Entonces, esto es importante porque, como saben, hay una comunicación entre un origen y un destino y necesitan un identificador para poder saber de dónde a dónde debe ir, y por supuesto en lo que es capa de red tiene que haber su respectivo enrutamiento. El protocolo TCP se considera un protocolo de transporte confiable, lo cual significa que tiene procesos para garantizar la entrega confiable de sus aplicaciones mediante el uso de una entrega con acuse recibo, es decir, tiene que haber una confirmación de parte del destino que recibió el segmento o los segmentos. Con TCP las tres operaciones básicas de confiabilidad serían la de dar seguimiento a los datos transmitidos, es decir, que hay un control de estos segmentos. Se debe de corroborar mediante un acuse de recibo que estos llegan correctamente, y en el caso de que haya algún fallo o problema en la red, se retransmite cualquiera de los datos o segmentos que no tenga acuse de recibo. Esa sería su ventaja. Pero eso implica mayor uso de recursos y un mayor uso de ancho de banda también. Pero tiene sus ventajas, las que mencionamos anteriormente en este apartado. La que es UDP proporciona solo funciones básicas para entregar segmentos de datos entre las aplicaciones adecuadas. Tiene una menor sobrecarga y una menor revisión de datos. Este protocolo se conoce también como la entrega de máximo esfuerzo. En el contexto de redes, la entrega de máximo esfuerzo es poco confiable porque no hay un acuse de recibo. Esa es la diferencia que se tiene con TCP, que indique que los datos se recibieron en el destino. Con UDP no existen procesos de capa de transporte que informen al emisor si la entrega se produjo de manera correcta. El protocolo de la capa de transporte adecuado para cada aplicación, como podemos ver en este esquema. A modo de ejemplo, lo que es UDP es para transmitir videos, streaming, lo que se ve, por ejemplo, videos en vivo, transmisiones de conciertos, etcétera. Telefonía IP para llamadas telefónicas, por supuesto. Para TCP sería lo que es transferencias de archivos importantes, como por ejemplo una página web, conexiones con un servidor de correo electrónico, sea para el envío o la recepción de mensajes. Y a su vez lo que se debe mencionar es que la ventaja de TCP es que es confiable, envía acuse de recibo, reenvía datos perdidos y entrega los datos en el orden en el que se envía. Es decir, hay un orden secuencial de transmisión y de reconstrucción de los datos a nivel de segmentos. Y en el caso de UDP es más rápido que TCP por usar menos recursos, por eso indica lo de baja sobrecarga, no requiere acuse de recibo, no reenvía datos perdidos y entrega los datos a la medida que llegan, es decir, que lo que va recibiendo va enviando. En ese orden va saliendo. Lo primero que entra, lo primero que sale. Lo referente a la introducción a los protocolos TCP y UDP, estaríamos enfocándonos primeramente en lo que respecta al protocolo de control de transmisión denominado TCP. Este protocolo se describió inicialmente en la norma RFC 793, además de admitir funciones básicas de segmentación y rearmado de datos, donde dicho protocolo proporciona las siguientes ventajas. Conversaciones orientadas a la conexión mediante el establecimiento de sesiones, es decir, hay una negociación previa a la transmisión de los datos entre los hosts origen y destino implicados. La entrega de los segmentos es confiable. La reconstrucción de los datos es de forma ordenada, ya que hay una secuencia en la cual se envían los datos y en ese mismo orden se debe de recibir. Y si llega a faltar alguno, se retransmite, se vuelve a recibir ese segmento faltante y se procede al rearmado del dato. Y lo último, que hay un control de flujo de la información, es decir, que las transferencias se lleven de forma adecuada y que haya sus correspondientes acuses de recibo. Este es el encabezado del protocolo TCP
que tiene como tamaño básico una longitud de 20 bytes. Puede tener una longitud mayor, la cual va a depender de si tiene algún encabezado denominado opciones o datos de la capa de aplicación. Entonces, suponiendo que se anexen también esos encabezados a la transferencia de la información, cosa que no es muy utilizada a menudo, haría que este tamaño del encabezado sea mayor a 20 bytes. Viendo lo que son los campos de TCP, podemos mencionar que él indica por qué puerto de origen ese host está estableciendo el uso de la aplicación para lo que es la transferencia de esos segmentos y a qué puerto debe de enviar en su destino o a su destino ese segmento o dato que está transmitiéndose en la capa de transporte. Luego se debe indicar qué número de secuencia va a tener ese segmento y qué número de acuse de recibo correspondería al mismo. Y como podemos ver en estos campos de encabezado hay entre paréntesis números 32 y 16, eso significa la longitud en bits. Luego se tiene lo que es el campo de longitud de encabezado, entonces en ese campo se indica qué longitud a nivel de bytes, por ejemplo, tiene este encabezado de TCP. Luego lo que es el dato de reservado, que son algunas especificaciones fundamentales. Luego tiene lo que es el bit de control, lo que respecta a la ventana, al checksum, que sería un control de resumen en el destino para verificar si el dato llega de forma íntegra o no, para reenviarlo, y un campo de urgente. Como un repaso, a lo que respecta al número de secuencia, indica qué número de secuencia es la que se está enviando. El número de acuse de recibo también se envía para informar al destino cuántos números de segmento o en qué último número de segmento él recibió. La longitud de encabezado mencionamos que indica la longitud que tiene el encabezado TCP. El reservado es un campo que se quiere usar en el futuro para TCP. Bits de control se refiere a bits que se usan para controlar este encabezado y los segmentos. Ventana se refiere al campo que implica cuántos segmentos se pueden recibir a la vez. Da esa indicación. El checksum es un control de resumen para ver si el paquete llegó de forma íntegra, y urgente es un campo para indicar qué tan urgente es este segmento de recibirse en su destino y de tratarse al mismo. El protocolo de datagrama de usuarios denominado UDP se trató como un protocolo de máximo esfuerzo a nivel de capa de transporte descrito en la norma RFC 768. Es un protocolo bastante liviano comparado a TCP. Es bastante simple e indispensable, ya que solamente tiene funciones muy básicas. En lo que respecta a UDP, entonces, como características rememoramos, es orientado a la no conexión, entrega no confiable, sin flujo de control y la reconstrucción de los datos de manera desordenada, ya que no hay ese control de que todo llegue de forma secuencial y sincronizada. Lo que respecta al encabezado UDP, tiene un tamaño mucho menor que el TCP, solamente usa lo indispensable, por lo que vemos que tiene un tamaño de 8 bytes y es fijo. Entonces, ¿qué es lo que da como campos de su encabezado? Lo que es su puerto de origen, el puerto de destino al cual va a enviar el segmento UDP, lo que es su longitud de encabezado, que va a indicar eso, y el chequeo de resumen o checksum para verificar que esto llegue íntegro, ¿verdad? Para hacer una correspondiente corrección, pero no hay un reenvío ni control de flujo en este caso. Lo que respecta a separación de comunicaciones múltiples,
lo que estamos haciendo aquí es ya adentrarnos a lo que es direccionamiento de puerto. Entonces, como ejemplos podemos ver para diversas aplicaciones, tales como correo electrónico, que como un ejemplo básico puede usar el puerto 110. Lo que respecta a página HTML usaría el puerto 80 y chat de internet el puerto 531 para estos casos prácticos. Lo que se refiere al direccionamiento de puertos TCP y UDP, rememorando este tema, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que para el caso de segmentos, en el caso de transporte, se tiene una información de lo que es su aplicación y números de puerto. En este caso para el correo, por ejemplo, es el protocolo POP3 y el puerto empleado es el 110 y seguido a eso viene el dato correspondiente a enviarse. Luego lo mismo con la página web, utiliza la aplicación HTTP y puerto número 80 con su correspondiente dato. Lo que respecta a la aplicación y puerto de chat de internet, utiliza por ejemplo el protocolo de mensajería instantánea, el IM, con un número de puerto 531. En este ejemplo estamos viendo cómo es un encabezado completo desde lo que respecta a transporte hasta bajar a un nivel de enlace de datos o de capa de acceso a la red. Entonces, ¿qué podemos ver? Que se tienen como datos las direcciones MAC de destino, la de origen, la IP de origen, la IP de destino. Se saben los puertos de origen y destinos, el dato que se va a transmitir y un pequeño campo denominado trailer. A modo de tener en cuenta, entonces, lo que es la combinación de direcciones IP de origen, destino, puerto, origen y destino, también se conoce por la terminología denominada socket, a modo de tener en cuenta esa consideración. Los referentes a las IANAs y las correspondientes RIR también tienen la capacidad de asignar números de puerto, es decir, hay una estandarización o norma o recomendación, como ustedes quieran decirlo, que se encarga de normalizar y asegurar los diversos estándares de direccionamiento, para lo cual existen diversos números de puertos, los que son bien conocidos del 0 al 1023, que serían de usos fijos, por ejemplo, TCP/UDP tiene 2223, tenemos por ejemplo Telnet o SSH que usa otros números puertos, que pueden ser 2122, tenemos HTTP que es el 80 o el Apache 80, o puede ser 8080, ejemplos básicos, ¿verdad? Lo que es puertos registrados son utilizados de 1024 a 49151 y aquellos puertos que quieran ser utilizados de forma interna o privada irían del 49152 al 65535. Y para tener una noción de cuántos bits de longitud se tienen para poder identificar todos estos puertos, habría que hacer un cálculo auxiliar que corroboraría que esto equivale a una longitud de 16 bits, por lo que se logra un total de 65.536 valores posibles de puerto, los cuales están categorizados como se indica en esta transparencia. Este es un ejemplo básico de cómo verificar las conexiones en capa de transporte. Entonces, al entrar en el CMD o terminal de Linux, el usuario, al escribir el comando netstat, podemos ver que indica qué protocolo de transporte se está usando. En este ejemplo básico podemos ver que son páginas web, entonces es TCP en este ejemplo, que nos da aparte la dirección IP de nuestro origen y el número de puerto de nuestro origen. Entonces ese es el campo de dirección local. Podemos ver que la IP es la misma, pero los puertos van cambiando para cada uso. Lo que respecta a la dirección remota, indica la página en la que se está visitando. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dice la dirección IP del destino y su correspondiente aplicación. Seguido a esto, podemos ver que da una información denominada estado, en la cual menciona si está establecido, si hay una espera o si hay algún posible error o algún que otro detalle, ¿verdad? Se da esas informaciones en el campo denominado estado. Lo referente a comunicación TCP,
y los demás apartados pendientes los profundizaremos en el segundo video de esta clase. Desde ya muy agradecido por ver este video. Hasta una próxima oportunidad y ante dudas o consultas contactarme. Gracias y hasta una próxima.